Buenos días. Vamos a ver la clase de biología y geología referente a las texturas de las rocas ígneas y a la forma de plutonismo que vamos a tener. Aquí lo tenemos. Hoy son 3 diapositivas y vais a ver que es bastante fácil. Eh, en primer lugar, bueno, hablaros de que eh, las texturas son el aspecto general que van a tener las rocas en función del tamaño de los granos de los cristales, la forma, el ordenamiento de estos, y vais a ver que es muy fácil. De todos modos, sí que es decir una cosa importante, que es que si nosotros lo estuviésemos haciendo esto en el laboratorio, yo os iría pasando muestras de diferentes tipos de rocas y las podríais tocar, ver mucho mejor y comprenderíais mucho mejor cada tipo de roca, así como los nombres. Así que de momento, bueno, pues os tenéis que conformar con imágenes y bueno, pues si alguno está interesado en esto, el año que viene tenemos la asignatura de geología, que es una asignatura bastante fácil, que puede ir para la PAE y que nada, que la intento hacer muy amena y los últimos años las notas han sido muy buenas. Han sido de sobresaliente prácticamente todo el mundo porque al final les acaba gustando mucho la geología y como ya hay varios temas que se han dado del curso anterior, pues cuando llegan a esos temas se lo saben perfectamente y les resulta muy sencillo. Ya os digo, no es una asignatura difícil para nada. La otra asignatura optativa que hay en biología, o sea, en el departamento de biología es ciencia de la tierra y medio ambiente, que esa sí que no entra para la PAE, para la EBAU, y esa se intenta hacer de una manera muy práctica, en la que se ve pues todos las esferas de la Tierra, la hidrosfera, la geosfera, la biosfera y un poquito el tema de cambio climático, efecto invernadero, contaminación y todo eso. Ya os digo, son 2 asignaturas muy fáciles y a quien le guste la ciencia, bueno, pues pueden ser muy interesantes de cara a la carrera que vayan a hacer. Bueno, pues una vez dicho esto, nos metemos en las distintas texturas, repito, es la apariencia, el aspecto que tienen las rocas, dependiendo de los granos que tienen, de la orientación de esos granos y de la forma de los granos. Entonces, si empezamos por la textura vítrea, os tenéis que quedar con lo siguiente que os voy a decir. Os lo he subrayado para que veáis que con eso solo es suficiente. Textura vítrea. Debido a que el enfriamiento es extremadamente rápido, no le da tiempo a formarse cristales, es decir, el magma sale a la superficie por los volcanes, formándose la lava. La lava es magma que ha perdido los gases, que era una de las preguntas que os hacía hace 2 vídeos. Bueno, pues al perder los gases se forma ese lava y se enfría muy rápidamente. Al enfriarse tan rápidamente, dijimos que para que se formasen cristales hacía falta tiempo. Como aquí es salir de muy caliente al exterior muy frío, no se forman cristales ninguno y se forma lo que se conoce como vidrios volcánicos. De ahí lo de la textura vítrea. El ejemplo más claro es la obsidiana. Esta es la obsidiana. Si vais a Canarias, podéis comprar obsidiana en, en muchas tiendecillas, porque hay muchas tiendas donde venden la obsidiana, así como el olivino que ya os dije el otro día. Mirad, si nosotros lo mirásemos al microscopio, vemos que no hay cristales prácticamente. Puede haber alguno muy pequeño, pero no hay. La obsidiana es característica por lo siguiente. Es de color negro, algunas veces negro rojizo o negro anaranjado o verdoso, y se caracteriza porque tiene lo que se conoce como fractura concoidea. ¿Qué es eso de la fractura concoidea? Pues significa que cuando se rompe lo hace formando concavidades. Si os fijáis aquí, veis aquí una concavidad, aquí también, a ver si la pongo. ¿Veis aquí concavidades? Son caras muy planas, pero con aspecto más o menos cóncavo. Bueno, pues esa fractura concoidea le ha servido para que se formen
bordes muy afilados. Entre esta cara y esta cara se forma esta arista que es muy afilada. Bueno, pues ¿para qué utilizaban los prehistóricos la obsidiana? La utilizaban para hacer puntas de flecha, de lanza, hachas, cuchillos, ya que esas aristas están tan afiladas que cortan. Pasa lo mismo que con el pedernal. Si habéis estudiado historia, la mayor parte de utensilios que utilizaban los prehistóricos, en la edad de piedra, por ejemplo, era o pedernal, por esa fractura concoidea también, o obsidiana en los sitios donde hubiese volcanes. Bueno, pues es muy, muy característica. Otra característica importante con esta textura vítrea es esta, es la pumita o piedra pómez. Seguro que lo habéis escuchado alguna vez, porque esta piedra pómez es una piedra, una roca, que pesa muy, muy poco. De hecho, muchas de ellas flotan sobre el agua, porque en este caso, cuando vemos eh, una obsidiana, la lava ha perdido los gases, pero en este caso, la lava era mucho más viscosa, entonces, como solidifica tan rápidamente, no le da tiempo a formar cristales, pero algunas burbujas no pueden llegar a salir a la superficie, no se pueden llegar a escapar. Entonces es una roca que tiene muchas burbujas, burbujas de aire. Bueno, pues como tienen muchas burbujas, el aire pesa muy poco, pesa menos que el agua. Entonces, si la roca tiene muchas, muchas burbujas en su interior, puede ser que la densidad sea menor que la del agua y flotar. Pues esta roca es muy áspera, entonces se utiliza mucho para rascar los callos de los pies. Si alguna vez vais a la farmacia, a una arboristería, podéis preguntar por la piedra pómez, porque ya os digo, se utiliza para rascar los callos de los pies debido a esa gran aspereza que tiene. Y ya os comento, lo podéis poner dentro de una bañera porque va a flotar la mayor parte de ellas debido a esa baja densidad. Bueno, pues estas dos son dos rocas que tienen textura vítrea. Si continuamos, vamos a ver la textura microcristalina o afanítica. ¿Qué quiere decir microcristalina? Muy sencillo. Que los cristales, ¿cómo van a ser? Muy pequeños, ¿vale? Van a ser microscópicos. ¿A qué va a ser debido esto? Pues igual, perdón, va a ser debido a que el enfriamiento es muy rápido, pero sí que le va a dar tiempo a formarse algunos cristales. Pero esos cristales que se van a formar van a ser tan pequeños, tan minúsculos, que se van a ver al microscopio. Se puede ver alguno que se vea a simple vista, pero la mayor parte de ellos se van a ver al microscopio. Así es como se vería una imagen de esta al microscopio. Muchos, muchos cristales y lo negro que sería vidrio volcánico. Sería esa matriz que no ha cristalizado formando cristales debido a ese enfriamiento tan sumamente rápido. Entonces, repito, vítrea sin prácticamente cristales, microcristalina con algunos cristales o con muchos cristales, pero de tamaños microscópicos. El ejemplo más claro es la riolita. Os pongo aquí otra imagen para que la veáis de esta textura microcristalina o afanítica. ¿Lo veis? A simple vista no se ven prácticamente cristales. Se puede ver hay uno, hay otro, hay otro, hay otro, pero prácticamente no hay. Sin embargo, si lo miramos al microscopio, vemos que sí que hay muchos cristales, pero de tamaños muy, muy pequeños. Siguiente textura es la textura granuda o fanerítica. Si nos fijamos en esta palabra granuda, ¿qué quiere decir? Que tiene muchos granos, que tiene muchos cristales. Pero estos cristales van a ser más o menos del mismo tamaño. Lo pongo aquí, ¿vale? Van a ser tamaños, se dice homocristalina, homo igual, del mismo tamaño. Cuando veamos otras rocas, las siguientes que vamos a ver, van a ser heterocristalinas, cristales muy grandes y otros muy pequeños. En este caso son homocristalinas, cristales pequeños, o sea, cristales del mismo tamaño, que pueden ser
o todos muy pequeños, como es este caso de este granito, con cristales más o menos pequeños, o podemos encontrarnos algunos granitos con cristales mayores, como el que os puse el otro día, no me acuerdo si estaba en la imagen o creo que os la mandé, pero lo pongo aquí ahora mismo. Mira, textura granuda, todos son cristales, ¿vale? Pero más o menos del mismo tamaño. Homocristales, también se suele decir homométricos. Y si os pongo aquí un granito puede ser de cristales más o menos pequeños o también de cristales ya cercanos al centímetro. A ver si os veo aquí una imagen. Mira, aquí tendríamos, ¿vale? Y aquí también se puede ver. ¿Veis? Cristales más o menos del mismo tamaño. No hay unos cristales abultadísimos con otros cristales muy muy pequeños, sino que son más o menos todos homogéneos. Eh, bueno, pues esa es la textura granuda. Recordad el ejemplo, el granito. Si pasamos de diapositiva, vamos a ver ahora la textura porfídica. Esta textura porfídica y textura pegmatítica, son frecuentes encontrarlas en rocas filonianas. Vamos a ver ahora por qué. Principalmente estas. La textura porfídica está formada por unos cristales muy grandes incrustados en una matriz, en esa pasta vítrea, en ese vidrio que no cristalizaba, ¿vale? O que tiene cristales muy muy pequeños. Esos cristales grandes se le llama fenocristales. Si vemos esta imagen, fijaos aquí estos cristalacos tan gordos y luego aquí una pasta negruzca que sería ese vidrio volcánico que no ha llegado a cristalizar. ¿Cómo se forma este caso? Pues muy sencillo. Decíamos que las rocas filonianas lo que hacían era coger, como por ejemplo aquí, estaban dentro del Plutón, formados ese magma, y lo que hacían era salir rápidamente hacia la superficie, pero cuando intentaban salir a la superficie en este proceso de ascensión, pasábamos de estar muy muy calientes a unas temperaturas en la superficie mucho más frías. Entonces, ¿qué ocurría? Que había una velocidad rápida de enfriamiento. Por tanto, se forma ese vidrio volcánico. Pero no llegaba a salir a la superficie, no llegaba a erupcionar el volcán para sacarlo a la superficie y entonces formar rocas que no tuviesen cristales porque se le enfriaban muy rápidamente. Lo que ocurría era, se enfriaba rápidamente, pero llegaba a un punto en el que no se podía enfriar rápidamente y aquí se enfriaba lentamente lo que todavía no se había enfriado o lo que todavía estaba en estado líquido. Entonces, cuando sube parte de ese magma, solidifica formando un vidrio volcánico, como no llega a salir a la superficie, el magma que sigue quedando todavía fundido forma cristales. ¿Pero cómo son esos cristales? Cristales muy grandes, son esos fenocristales que hemos visto aquí, ¿vale? Por tanto, textura porfídica que forman los pórfidos, es una roca filoniana, repito, enfriamiento rápido en su ascenso, pero como no llega a salir a la superficie, ahí el magma que queda todavía sin solidificar, solidifica muy lentamente, entonces se forman cristales muy grandes, esos fenocristales. Se llama textura porfídica. La textura pegmatítica, ¿qué es? Es parecido a la textura granuda, sí que hay muchos cristales, pero hay algunos cristales extremadamente grandes. Fijaos, esto es un GPS que puede medir pues 12-15 centímetros perfectamente. Fijaos, hay algunos cristales que son de tamaños mayores de 1 centímetro, tamaños muy muy grandes, mientras que lo que hay alrededor son de tamaño bastante más pequeño, ¿vale? Algunas veces incluso vidrio volcánico, pero normalmente cristales muy pequeños con cristales muy muy grandes. Eso se llama textura pegmatítica. La textura piroclástica
que aquí no lo he puesto subrayado, o lo pongo subrayado para que se aprecie mejor. La textura piroclástica se forma, vamos a analizar esta palabra y quiere decir piro, fuego, ¿habéis escuchado alguna vez? Pirómano, por ejemplo, pirotecnia. Bueno, pues piro quiere decir fuego, clasto, roca. Esto quiere decir entonces roca de fuego. ¿Dónde podemos encontrar rocas de fuego? En las erupciones volcánicas. En las erupciones volcánicas lo que ocurre es que cuando esas rocas ígneas salen por el volcán expulsa diferentes tipos de roca. Vamos a verlo ahora en una imagen, pero esas rocas son cenizas, si son muy pequeñas, microscópicas, lapillis, si son de tamaños entre milímetros y 1 centímetro, 2 centímetros, gotas fundidas, que son gotas que al salir se llegan a solidificar, y luego bloques angulares. Estos bloques reciben el nombre normalmente de bombas volcánicas, ¿vale? Mira, os lo pongo aquí, en esta imagen, a ver. Bueno, aquí tenemos una pegmatita, fijaos en los cristales grandes, con luego cristales bastante pequeños. Mira lo que os estaba diciendo. Cuando un volcán entra en erupción, las partículas más pequeñas son capaces de llegar más alto y permanecer más tiempo en el aire, en la atmósfera. De hecho, se cree que con la erupción de los volcanes en épocas anteriores, había algunas veces que podían estar 1 año o 2 sin ver prácticamente el sol de la cantidad de cenizas que había en la atmósfera, ¿vale? Esas cenizas formaban nubes extensísimas y en esas zonas el sol no era capaz de atravesar esas cenizas para llegar a la superficie. Los lapillis, que son pequeños, de tamaño de pocos centímetros o milímetros, y las bombas, que como son más grandes, llegan menos alto, que son fragmentos de lava, de magma, que salen disparados y van solidificando en el aire. Como van solidificando en el aire adquieren una forma redondeada, ya que es la forma más aerodinámica. Entonces, van solidificando hasta que llega un momento en el que caen en la superficie, ya sólidas y formando rocas tales como esta. Hay bombas que pueden ser de tamaños de unos pocos centímetros, pero se han encontrado bombas de varios metros de tamaño, incluso decámetros. Imaginaos, si nosotros tenemos aquí un pueblo, hay un volcán que entra en erupción y empiezan a caer fragmentos de estas rocas porque el volcán es muy explosivo. Evidentemente el pueblo queda arrasado. Y esto ha pasado en la vida, ¿eh? Ha habido tal cantidad de fragmentos piroclásticos que, claro, si te cae ceniza, sí, pues se ven algunas imágenes dantescas de personas, a ver si veo lo que os quiero poner, personas o coches completamente cubiertos de esas cenizas. Fijaos, todo esto que hay en el suelo son cenizas de volcanes, ¿vale? Mirad aquí qué nube de cenizas. Bueno, pues, a ver, os voy a poner dónde está la imagen que os he puesto antes. Aquí. Aquí suele haber, mira, personas llenas de esa ceniza. Si lo que caen son lapillis, los lapillis son de tamaños milimétricos o centimétricos. No hace demasiado daño, aunque hay que pensar que van a gran velocidad debido a la explosión. Pero si lo que cae son bombas volcánicas, mira qué bombas volcánicas. Si esto cae en tu casa, esos son bancos de sentarse. Mirad aquí. Aquí tenemos el volcán, explotó y mirad qué bombas volcánicas. Si estas bombas volcánicas caen cerca de ti o en tu casa, en un pueblo, el pueblo llega a desaparecer. Mira aquí, todavía no se ha solidificado del todo,
pero cómo ha adquirido esa forma esférica, que es la forma más aerodinámica posible. Bueno, pues mirad qué pedazo de bombas volcánicas más chulas. Ya os digo, muy, muy destructivas, debido a ese gran tamaño si caen en casas. Luego os voy a mandar una historia que os va a llamar la atención. Bien, bueno, pues aquí tenemos las cenizas, la piris. Cuando se forma una roca con textura piroclástica, se forma una roca en la que muchas veces se mezclan fragmentos de la pili con fragmentos de ceniza, con fragmentos de bombas volcánicas y tiene más aspecto de roca sedimentaria que de roca eh, volcánica o de roca magmática, pero está formado por esos piroclastos. Esto es muy frecuente encontrarlo, si habéis estado en Cabo de Gata, en la costa de Cabo de Gata. Hay muchísimas rocas de este tipo, que son rocas volcánicas con fragmentos de la pili, cenizas y bombas todos juntos, que solidificaron plof, y formaron grandes bloques como este. Bueno, aquí os pongo que las rocas plutónicas acostumbran a tener texturas faneríticas, porfídicas y pegmatíticas. Recordad que las rocas plutónicas son aquellas que solidifican en el interior. Hablábamos de rocas plutónicas propiamente dichas y luego las rocas filonianas que también solidifican en el interior. Por eso os he puesto faneríticas, es decir, la textura granuda más propia de las plutónicas, las porfídicas y pegmatíticas, aunque las pegmatíticas también son de las plutónicas, porfídicas y pegmatíticas más propias de rocas filonianas. Y luego las rocas volcánicas que tendrían textura vítrea, textura microcristalina y textura piroclástica. Por último ya esta última diapositiva que es muy fácil, que es el emplazamiento de las rocas ígneas. ¿Cómo nos vamos a encontrar esos magmas en el interior de la Tierra? Si hablamos, veis aquí que pone 231, estructuras plutónicas, aquí estructuras filonianas y aquí estructuras volcánicas. Bueno, pues si hablamos de estructuras plutónicas, como estructuras plutónicas, tenemos que destacar las siguientes. En primer lugar, estructuras que se vayan a formar dentro de la Tierra, pero de forma concordante a las capas que hay. Mirad, en la Tierra vamos a encontrar capas de rocas sedimentarias y esas capas se llaman estratos. Bueno, pues hay algunas estructuras magmáticas que siguen las líneas de los estratos. Entonces se llaman concordantes. Son paralelos a esas rocas encajantes. Si no son paralelos, se habla de eh, rocas o estructuras discordantes. Lo que hacen es cortar. Ahora lo vais a ver muy fácilmente. En primer lugar, hablamos del sil, apuntad también, o filón capa. Se le llama de las dos maneras. ¿Qué es un sil o un filón capa? Seguramente hayáis oído alguna vez. He encontrado un filón en el que había oro, por ejemplo. Bueno, pues imaginaos que yo soy un minero y hago aquí un agujero, ¿vale? Empiezo a excavar. Aquí, en esta zona, no vamos a encontrar los minerales que a mí me interesan, pero llego a esta capa de aquí. ¿Veis que es una capa paralela a estos estratos? Por eso se dice que es concordante. Bueno, pues en esa capa podemos encontrarnos, por ejemplo, si nosotros fuésemos a Sudáfrica, en Sudáfrica tenemos unas rocas que son estas, son las kimberlitas. Bueno, pues en estas kimberlitas, en estas rocas, encontramos estos minerales. No sé si alguien sabrá qué mineral es este. Pues son diamantes. Los diamantes son frecuentes encontrarlos en estas rocas, en las kimberlitas. Se forman a una profundidad tremendamente elevada, por eso es muy difícil que salgan hasta la superficie. Se cree que en algunas capas del manto están completamente llenas de diamantes. Lo que pasa es que como no somos capaces de acceder hasta tales profundidades, pues los diamantes están ahí muy bien y casi mejor porque si no habría muchas guerras por conseguirlos. Bueno, pues esos diamantes
se han formado en estas rocas kimberlitas. Entonces, si yo encuentro, me vuelvo aquí a la diapositiva, y encuentro, hago una mina, este filón, y en ese filón es de kimberlitas, ¿qué me voy a encontrar? Que en ese filón va a haber diamantes. Si yo sigo para abajo, como aquí no hay más filones, no me voy a encontrar diamantes. Solo si yo hiciese una galería inclinada, en esta zona sí que podría encontrar más diamantes. Pero tengo que buscar esos filones o esas zonas donde hay esos diamantes. Bueno, pues un silo filón capa es una estructura concordante con forma plana, forma de tabla, tabular, de poco espesor, normalmente centímetros, algunas veces de varios metros, ¿vale? Y gran superficie, es decir, abarca una superficie de varios kilómetros en algunos casos. Luego tenemos los lacolitos. Lo mejor para entender un lacolito es ver la forma que tienen. Fijaos, los lacolitos son con base plana, fijaos aquí, base plana y concordante con las capas, y el techo, cuando hablamos del techo en la parte superior, ¿vale? El techo tiene forma de cúpula, ¿vale? Forma convexa. Bueno, pues eso sería un lacolito. Si os fijáis, como el magma ha subido, ¿qué pasa con las rocas que hay por encima? Que se deforman también y se forma una estructura en forma de A que se llama anticlinal, ¿vale? Esto lo veríamos en el tema siguiente, si nos diese tiempo. Bueno, pues aquí tenemos los lacolitos. Los lopolitos, ¿qué son? Bueno, no lo he dicho. Pueden tener, aquí es que se ve pequeño, pero pueden tener varios kilómetros de tamaño, ¿vale? Los lopolitos son como los lacolitos, pero invertidos, es decir, con el techo plano y la base, en este caso, ¿vale? Como la vemos aquí, cóncava. Fijaos que tendría forma de cuenco más o menos. Esos son los lopolitos. Después tenemos los facolitos. Y os he puesto una imagen porque aquí en este dibujo no aparece. Aquí está. Aquí tenemos lacolitos, ¿veis? Cúpula, base plana. Lopolitos, aquí realmente deberían haber puesto la base plana y forma de cuenco. Y los facolitos, que son similares a los lopolitos, pero se suelen localizar en zonas donde hay muchos pliegues. Y entonces sigue la concordancia con esos pliegues. ¿Vale? Fijaos, aquí tendríamos ese facolito. Si nos vamos a la diapositiva, la definición es plutones que se sitúan entre las capas de un pliegue. ¿Vale? Suelen tener gran espesor, aunque no gran extensión horizontal. Bueno, pues estos son los principales en cuanto a concordantes. Si hablamos de discordantes, lo que van a hacer es cortar a las rocas encajantes. El mejor ejemplo es el batolito. Fijaos, un plutón, ya os he dicho, un plutón son esas rocas que están ese magma que está en el interior de la Tierra. Bueno, pues ese plutón, un batolito es un plutón de muy grandes dimensiones, algunas veces hasta cientos de kilómetros. Por ejemplo, si nos vamos a la zona de Madrid, toda la superficie de Madrid es un gran plutón, ¿vale? Ese gran plutón, ahora os voy a mostrar una imagen para que veáis lo que ocurre. Eh, bueno, pues los batolitos son discordantes porque pueden cortar, fijaos aquí cómo cortan a estas capas. ¿Veis esta capa marrón oscuro, esta capa anaranjada? El plutón lo corta directamente. Bueno, pues esto sería ese batolito. ¿Veis que lo pone aquí? Si ese plutón no es de tan grandes dimensiones, no lo tenéis puesto aquí. Como por ejemplo este, se habla de stock. Os muestro una imagen. Mirad aquí un batolito. ¿Veis cómo ha cortado las distintas capas? Tamaño muy grande. Y un stock
que sería este caso. Es un Plutón, pero de menos dimensiones. Se suele decir que el batolito suele tener más de 100 kilómetros de extensión, mientras que el Stock tiene menos de 100 kilómetros de extensión. Si nosotros viésemos ese batolito en superficie, tendríamos algo como esto. Fijaos, esto es ese Plutón que ha llegado por erosión de la superficie a llegar a la superficie. Al llegar a la superficie, ¿qué ocurre? Que toda esta zona, fijaos, esto es un pueblo, ¿eh? Todo este cerro que hay aquí es un gran Plutón. Mirad lo que os decía antes. Han hecho aquí una mina y de esa mina están explotando esos filones que os he dicho, ¿vale? Esos diques. Bueno, pues esto sería un Plutón. Si nosotros nos vamos a Madrid, en Madrid es muy frecuente encontrar esto. Se llaman berrocales. Vaya, no. Jolín. Mirad, esto es un berrocal. Un berrocal es roca granítica. Este es el paisaje de Extremadura, de parte de Portugal, de la zona de Madrid. Si recordáis cuando empezamos el tema pasado, decíamos que teníamos la España granítica, ¿vale? Y luego la España caliza. No sé si recordáis que decíamos, toda esta zona de aquí era lo que antiguamente era España, ¿vale? Que era de una orogenia anterior, la orogenia hercínica. Bueno, pues todo esto es el granito que ha llegado hasta la superficie. Fijaos qué pedazo de Plutón. Si desde Galicia hasta aquí, hasta la zona del Algarve, tenemos, pues ahora 700, 800 kilómetros, fijaos el Plutón debajo de la Tierra que había, pero que ha llegado hasta la superficie. Fijaos, aquí está Madrid, toda la zona de Gredos, el Gredos que está por aquí, toda la zona del sistema central, es ese gran Plutón que llega a la superficie. Y el paisaje típico de ese Plutón es esto. Son los berrocales, ¿vale? Los berrocales suelen aparecer estas rocas, esto es granito, todo esto es granito, ¿vale? Relieve granítico. Estas rocas que son las rocas caballeras, o los tor también, en plural tores. Bueno, pues estas rocas son rocas de granito que aparecen en toda esa zona. De hecho, os voy a poner aquí otra imagen que se llama La Pedriza. Si alguien está en Madrid en La Pedriza, es un sitio espectacular para hacer senderismo. Muy, muy chulo. Y es todo roca granítica donde hay gran cantidad de pozas. Todo esto es granito. Todo, todo, todo. Bueno, pues ese gran Plutón que ha llegado con el paso del tiempo hasta la superficie debido a la erosión de las rocas que había por encima, de las capas de los estratos que habían por encima. Y fijaos, vas por aquí paseando y entre el río, el agua, bueno, las pozas que hay, mirad cómo están los aparcamientos, se ponen brutales. De hecho, esto salió en la tele hace unas semanas con el tema del confinamiento, cuando decía, no, que no estaba así muy claro cómo iba a ser el confinamiento, y dijo la gente, ah, pues me voy al campo, que allí sí que puedo estar porque estoy solo. Bueno, pues empezaron a meter multas porque se fue todo el mundo aquí a la Pedriza de Madrid y sacaron bastante dinero debido a eso. Bueno, pues estos son diversos berrocales, mirad, qué zonas. Yo este año, si no pasa nada, si me voy de vacaciones, me voy a ir a una zona parecida a esta, que son las Urdes. Las Urdes, bueno, está el meandro más famoso de España, que es este meandro que hay aquí, que es una curva que hace el río, y toda esta zona de las Urdes, que es una zona de Extremadura, está formada por esas rocas graníticas, por esas pozas, y bueno, es un sitio muy, muy guay. Así que si no lo conocéis, os animo a que vayáis. Eh, bueno, pues lo dicho, batolitos, grandes dimensiones,
más de 100 kilómetros de extensión, los stock, apuntarlo, que no lo tengo ya aquí apuntado, serían de menos de 100 kilómetros. Y luego, por otro lado, tendríamos los diques. ¿Qué es un dique? Pues es como un sil o filón capa, pero discordante. Estos son diques, ¿veis? Son como grandes chimeneas volcánicas que atraviesan, cortan a esos estratos. ¿Qué es lo que hacen? Pues el magma lo que hace es aprovechar diversas fracturas que hay en el terreno y por ahí pues va ascendiendo debido a esa menor densidad que tiene. Por otro lado, si esto eran rocas en estructuras plutónicas, estructuras filonianas, lo más característicos suelen ser o diques o filones capa. Sube y en esta subida, por ejemplo, en este caso no llega a salir a la superficie y por tanto aquí se formarían estas rocas filonianas con esa estructura porfírica que os he dicho anteriormente. Y ya las estructuras volcánicas lo que forman son los edificios volcánicos, los volcanes. Vamos a ver luego diversos tipos de volcanes, pero esto va a ser mañana, fijaos. Aquí hablaremos de qué productos salen por los volcanes, las partes del volcán, rocas que se forman por estos volcanes, los piroclastos, que ya los hemos visto hoy un poquito, y los tipos de volcanes. Bueno, esto es chulísimo, ya lo veréis, porque la clase de mañana es una clase muy, muy guay. Así que nada, hemos terminado por hoy y cuidaos mucho y nos vemos mañana. Chao.